Hola de nuevo y bienvenidos a esta tercera entrega de este video tutorial de cómo utilizar las preguntas autocorregibles de Moodle. En este caso voy a concluir modificando las preguntas de vocabulario de este Extra Practice y os voy a plantear en este caso una segunda opción, otra alternativa a las preguntas de respuesta corta. Si recordáis, este era el ejercicio con el que partíamos, y lo que hicimos en los vídeos anteriores era convertir estas 6 opciones en respuestas cortas donde el alumno tendría que escribir. Lo que os planteo ahora, y voy a ir un poquito rápido, es cambiar la filosofía. Lo primero que vamos a hacer es sustituir los puntos por un código diferente, muy sencillito, bastante más sencillo que el anterior, que consiste en dos corchetes, un número y cerramos dos corchetes. Un poquito más adelante les voy a explicar para qué hacemos esto. No obstante, se me ocurre un pequeño truco que yo utilizo a menudo, que es, teniendo en cuenta que todos los espacios tienen la misma extensión, voy a buscar y reemplazar. Voy a reemplazar eso que tengo seleccionado con corchete, corchete. De manera que le doy a buscar siguiente, reemplazamos, 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 reemplazamos. Cerramos aquí y hemos conseguido ganar un poquito de tiempo. Ahora le voy poniendo el número 2, aquí el número 3, aquí el número 4, aquí el número 5. Es importante que vayan correlativas. 6 y ya lo tenemos. Ahora directamente voy a voy a copiar esto. Fíjense que el sistema o el lenguaje aquí ha sido mucho más sencillo. No ha habido llaves, no ha habido nada, solamente hemos hecho eso. Le doy a copiar y me vuelvo a mi banco de preguntas. Aquí estamos en el banco de preguntas y de nuevo estamos en Extra Practice, Unit 9. Hay dos preguntas, una que yo tenía anteriormente y la que hicimos en el vídeo anterior, y vamos a crear una pregunta. Bien, para que funcione este método que les voy a enseñar, tenemos que utilizar el sistema Drag and Drop into Text. Este es el tipo de pregunta al que le van bien esos dobles corchetes. No lo podemos utilizar con ningún otro. Aceptamos. Volvemos a ponerle el nombre identificativo que ya explicaba en la unidad anterior, en el vídeo anterior. Este es el libro. Esta es la sección. Este es mi sistema, tampoco. Hablamos de Unit 9, hablamos de Vocabulary. Y ahora, teniendo en cuenta que ya tenía dos preguntas anteriormente, voy a ponerle 03. Bien, esto es simplemente una convención por mi parte. Maximizo, saco las barras que necesito y le voy a dar a Control V, pegamos desde Word para que nos quite todo lo que podamos ver. Recordad que ya nos había pasado anteriormente, pero en este caso no me va a preocupar porque estas palabras ahora os diré qué vamos a hacer con ellas. Vamos a darle un poquito de formato para que sea uniforme. Recuerden que yo tengo la costumbre de utilizar Heading 4 para los enunciados. Voy a cambiarle el tamaño, el tipo de letra, para que sea lo más uniforme con respecto a las preguntas anteriores. Vamos a ponerle un color a todas las preguntas de vocabulario. Les voy a poner un color azul oscuro. Y con esto he terminado. Porque en realidad de lo que se trata en este tipo de preguntas es que las respuestas de las preguntas las tenemos que poner ordenadamente aquí, debajo, en una opción que se llama Choices. Muy importante, Shuffle, porque si no, al alumno le aparecerían en orden. Bien, recordamos cuál era la respuesta a la pregunta número 1. La respuesta a la pregunta número 1 es inconvenient. Así que quitamos esa palabra de ahí, hecho un control X, cortar, escribo in y pegar. Ya tenemos la primera. Vamos a recordar cuál era la segunda. La segunda es considerate. Tal cual, así que
Control X, quitamos de ahí la opción y la ponemos debajo. Aquí es importante que las pongamos ordenadas correctamente. El choice to tiene que ser ese. Número 3, impatient. Cogemos la palabra patient, o directamente lo podríamos escribir nosotros, pero así aprovecho, mato a dos pájaros de un tiro porque estoy eliminándola de ahí. Ahora les explico por qué tengo que eliminarlas de la parte superior. Tampoco pasaría nada si se quedasen, pero vamos con el número 4, unemployment. Así que borramos esto. Escribimos un, pegamos. Número 5, dishonest. Control X. Y la última, inspiring. Vale. Eliminamos todo lo que nos sobra de arriba y ya tendríamos nuestra pregunta. Brevemente explicada sería, aquí van a aparecer huecos, hueco número 1, hueco número 2, hueco número 3, y en lugar de tener que rellenarlos el alumno tecleando, le van a aparecer estas palabras, eso sí, convenientemente barajadas para que sea más complicado. Si no le hubiese dado a shuffle aparecerían en este orden y el alumno solamente tendría que ir arrastrando la primera al primer hueco, la segunda. Y una vez que ya lo tenemos, aquí no hace falta comprobar nada, simplemente le damos a Save Changes. Y ya tenemos la pregunta número 2. Como habéis visto, bastante más rápido. Como hicimos en el caso anterior, vamos a previsualizarla y ahora es cuando les voy a explicar en qué consiste este formato. Como ven, aquí tenemos nuestras frases y en lugar de escribir, aquí no se puede escribir nada, no nos permite escribir nada, el alumno lo que tendría que hacer es ir arrastrando. Voy a utilizar la primera correctamente, voy a cambiar a propósito alguna de ellas, pero bueno, básicamente voy a poner impatient here, voy a poner unemployment here, voy a poner inspiring here, es decir, a propósito he confundido dos. ¿Qué ocurre ahora si le doy a Submit and Finish? De nuevo, vamos a ver Moodle en acción. Aquí lo tenemos y descubre que esta está bien. Lo que ocurre con esta pregunta es que el feedback no lo encontramos al colocar el cursor, aunque simplemente me dice que es correcta o incorrecta. Si el alumno quisiera saber cuál es la solución de este ejercicio, solamente tendría que bajar un poquito abajo y aquí tiene rellenados los huecos y aquí podría comparar sus respuestas con las respuestas correctas y vería que ha utilizado unemployment en lugar de impatient y viceversa. Solamente un pequeño detalle. Vamos a empezar de nuevo. Start again. De nuevo tenemos el ejercicio en blanco, como lo encontraría un alumno. Vamos a pedirle al programa que rellene él solito los huecos. Y veréis que ahí lo tenemos. Bien, como vemos, es una pregunta que se puntúa siempre sobre 1. Con estas preguntas hay que darle luego la ponderación. Siempre hay que darle la ponderación una vez que la coloquemos en el cuestionario. Si, por ejemplo, tenemos 6 huecos, pues yo tengo la costumbre de ponerle siempre en torno a un 80%. Es decir, yo le daría 0,8 en lugar de un punto porque siempre está un poco el factor suerte. Uno de los inconvenientes de esta pregunta y por la que yo no la utilizo demasiado es que el alumno se la juega. A veces no tienen ni idea, pero van colocando un poco pues por cómo les suena. Además, tampoco se practica mucho el spelling. El alumno solamente tiene que arrastrar una palabra que ya está previamente escrita, con lo cual no es tan sintomática de si conoce el spelling o no, si es capaz de memorizar o no. Un pequeño truco que yo suelo utilizar para hacer estas preguntas un poquito más productivas, os lo voy a explicar en un segundo. Voy a volver a editar la pregunta. Si en algún momento queremos cambiar algo de una pregunta, tenemos que darle aquí, a Edit. Voy a modificar un poquito la pregunta para hacerla
ligeramente más complicada. Si no, ya os digo, hay 6 huecos, hay 6 palabras y se trata un poco de utilizar un poco la suerte. Una manera de evitar eso sería la siguiente. Tenemos nuestros huecos, que ya sabéis cómo se crean, tenemos nuestras palabras, nuestros choices aquí, y un truco que yo suelo utilizar es poner distractors. Voy a poner inconsiderate, que como veis no corresponde a ninguna de las opciones. Perdón, inconsiderate. Obviamente, cuando el alumno termine de rellenar este ejercicio, le sobrarán palabras. Bueno, pero él tiene que saber por qué inconsiderate no es correcta. Tiene que tomar decisiones basándose en lo que conoce de las palabras. Voy a poner nuestro querido dishonest, el que habíamos comentado antes, que podía ser pues una influencia, una interference del español. Y voy a poner también patient. Y aquí de nuevo el alumno tendrá que comparar y barajar si por el significado de la frase es más apropiado utilizar patient o impatient. Sencillamente he añadido tres opciones que no van a tener cabida. No pasa nada, puedes añadir tantas como quieras y funcionan como distractor. Una cuestión que se suele decir siempre en las gramáticas es que los distractors deben ser lo más gramaticales posibles, es decir, no poner absurdos. Si ponemos aquí la palabra potato, pues ningún alumno la va a elegir, con lo cual no sirve para nada. No es un distractor propiamente dicho. Tiene que plantear una disyuntiva. Guardamos cambios y vamos a ver cómo resulta de nuevo la pregunta y veréis que el grado de dificultad ha aumentado ligeramente. Le voy a dar a previsualizar de nuevo y como veis seguimos teniendo 6 huecos y sin embargo tenemos 9 palabras para elegir. Aquí el alumno tiene que discriminar, tiene que pensar un poquito. Pues en el caso, por ejemplo, de en la primera, inconvenient, bueno, como no tenemos la palabra convenient ahí, pues no lo va a pesar mucho. Pero cuando hablamos de considerate o inconsiderate, aquí sí tenemos que plantearnos que el consejo es positivo, deberías indicar algo deseable. Y lo que es deseable es ser considerate, no ser inconsiderate. No sé si entendéis lo que intento explicar. En el momento que añado algunos distractors, el alumno tiene que pararse a pensar. Ya no se trata de decir tengo 6 huecos, tengo 6 palabras, me sé 3, las otras 3 me las juego. Es decir, me sobran 3 palabras. Vamos a cometer de nuevo algún error. Vamos a poner esta correctamente. Y sin embargo, en Katie is extremely patient. She can't stand waiting for anyone. Si una alumna o un alumno, una persona pone patient, es porque no entiende muy bien el significado de can't stand más ing. Ya me está informando de que no controla bien el significado. Vamos a poner dishonest, aquel que hemos dicho, la influencia del castellano, y vamos a poner inspiring. En este caso no le hemos dado alternativa. Independientemente de qué opciones elija, siempre me van a sobrar 3. Eso lo prevé el programa y no hay ningún problema. Le damos a enviar y me dice que efectivamente he acertado en estas y sin embargo esta de aquí no, esta de aquí no y tenemos la respuesta correcta aquí. Un problema que tienen estas preguntas es que es muy difícil, creo que tendría que buscar alguna opción, pero es muy difícil dar feedback específico, es decir, no podría explicarle por qué aquí se pone se pone impatient y no patient, es decir, me permite feedback general, pero no feedback específico. Y esto es todo por mi parte con respecto a esta sección. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo.